Hola, buenas tardes o buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana a todos ustedes y a todos aquellos que nos den por redes sociales en Facebook. También les damos la más cordial bienvenida. Y también aquellos que andan en Israel, también reciban un caluroso saludo si es que nos están viendo. Yo creo que no, porque primero por ahí escuché que andaban anoche, no sé si en Estambul, algo así, no sé si estén en Israel, pero otros decían que no aguantan el horario, ¿verdad? O sea, que están bien cansados y pues bueno, ojalá y que Dios esté bendiciendo sus pasos, que los lleve y los traiga con bien. Y bueno, esta mañana le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite compartir su palabra y bueno, claro que para nosotros siempre es un compromiso el prepararnos bien, el estar muy presentes en la oración. Y bueno, esta mañana les quiero compartir nuestro siguiente tema, pero yo quiero que te pongas de pie un momento. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe y que Él sea el que en esta mañana me hable a mí, te hable a ti. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana gloriosa. Gracias, Padre, porque tuviste a bien permitirnos estar en este lugar. Gracias, Padre, porque en esta mañana yo estoy seguro que vas a tocar corazones, vas a tocar familias, pero sobre todo, Señor, nos vas a ayudar a que te podamos servir. Y Señor, también te pido por aquellas personas que aún no llegan, ojalá y puedan estar en este servicio o en el otro, pero Padre, limpia nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, esta conferencia yo le puse divisiones familiares y comienzo platicando de la vida de Jacob y de Esaú, que siendo, fíjate, una familia de padres usados por Dios, hay un significado divino, porque ahorita que leamos esta historia, tú te vas a dar cuenta de cómo reaccionamos en el seno familiar, tanto los padres como los hermanos. Y comienzo leyendo este relato, este versículo, esta parte de la Biblia en Génesis 25, 19, y dice lo siguiente. Dice: este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Y dice: cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó a la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor y dijo: ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que en verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso le llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso le llamaban Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Cuando yo estaba leyendo esta historia, te das cuenta de que el vientre de la madre estaban peleando. O sea, había una batalla, ¿sí? Al grado de que salió el primero y el otro le agarra el talón como diciendo: ¿a dónde vas, canijo? Primero soy yo, ¿sí? Y algo que me llamó la atención, que le dice Dios a Rebeca: van a ser naciones divididas, ¿sí? Entonces, fíjate, muchos de los que estamos aquí generalmente venimos de la familia convencional, la familia nuclear. Hoy en día existen varios tipos de familia, y a lo mejor dices: no, yo no me crié con papá, mamá, yo me crié con mi abuela. Ok, pero de alguna forma la gran mayoría nacimos de papá, mamá y hermanos. En este caso, en mi caso, bueno, pues nacimos, fuimos 7 hermanos, como muchos ya saben.
Entonces, pero fuimos, o sea, crecimos y nacimos en una familia quizás normal. Entonces, muchos de nosotros pasamos quizás escasez, hambres, pobreza, y otros que fueron más privilegiados. Yo no sé cuántos de aquí fueron más privilegiados que nunca les ha faltado nada, ¿no? Inclusive has tenido buenos estudios, has tenido buenas oportunidades en la vida, o quizás te han heredado la estafeta de alguna empresa, algún negocio, y qué padre, ¿no? Pero aquellos que pasamos por muchas dificultades, tenemos más en cuenta ese pasado, porque de alguna manera, leyendo la escritura, siempre hubo quizás diferencias y rivalidades entre hermanos, ¿sí o no? ¿O nomás en la mía? Yo creo que en todos, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense, ante esos grandes problemas, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en mi vida? Y hoy quiero hablar precisamente de esas diferencias marcadas que existen en cada familia aquí representada. Y cómo, fíjate, esos padres o los hermanos han tenido que ver hoy en día con el tipo de persona que tú eres. A lo mejor tu papá te prefirió a ti o tu mamá, ¿sí? O quizás fuiste muy cercano a algún hermano tuyo, yo no sé. O a lo mejor fuiste el relegado, al que nunca crecieron, la oveja negra, por ahí, ¿no? Dicen. Entonces, al final, quiero decirte que el plan de Dios es bendecir tu familia. Si ya tienes una familia, Dios quiere bendecir tu familia. Si dices, oye, es que tengo muchos problemas, todos los tenemos. Pero aquí lo más importante es que nos demos cuenta que Dios quiere bendecir tu familia. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate lo que dice Deuteronomio 12:7, y ese es el plan de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Dice, ahí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta ¿qué? Quedar satisfecho junto con tus familias. Y después dice, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición del Señor tu Dios. Entonces, todo lo que hemos logrado hasta aquí es gracias a ¿quién? ¿A tu esfuerzo? Es gracias a Dios, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo vienes arrastrando esas cargas emocionales, esas etiquetas que quizás te pusieron? La vez pasada escuché decir a un conferencista la gran importancia que tiene haber sido el X número de familia. Es decir, a lo mejor fuiste el mayor, a lo mejor fuiste el del medio, a lo mejor fuiste el pequeño, no sé. Pero dice que cómo influye en el sistema familiar cuando uno va creciendo. Por ejemplo, yo creo que esta información tiene gran valor si analizamos desde el punto de vista bíblico. Ahorita lo que leímos, ¿verdad? Cómo el nacimiento de estos dos mellizos tuvo un gran impacto en la familia. Entonces, cuando leemos esta historia, tenemos la tendencia humana de luego emitir un juicio. Porque dices tú, oye, ¿cómo que se estaban peleando desde... ¿Puede ser que los niños se peleen cuando están en el vientre de la madre? Pues ahí lo dice en la Biblia, ¿no? Entonces emitimos juicios que a veces no entendemos, pero siempre que leemos la Biblia hay un propósito divino. Entonces fíjate bien, esta mañana quiero abrir un poco mi corazón porque quiero decirte que siempre que me subo a este púlpito, siempre quiero hablar en primera persona. No me gusta hablar de alguien más, siempre me gusta hablar de lo que ha pasado en mi vida y de alguna manera esto me identificó. Muchos saben, bueno, vengo de una familia de 7 hermanos, ya lo he dicho antes, y yo me vi reflejado de alguna forma en alguno de ellos. Debo reconocer, y aquí está mi mamá, aquí está mi hermana la mayor, yo fui el consentido de mi mamá, ¿sí? Para que sepan, ¿verdad que sí, mamá? Entonces, su sol. Yo le digo, mamá, ya no me digas sol porque el sol nadie lo puede ver, ¿verdad? Entonces, pero de alguna forma yo debo reconocer esa parte. Entonces, imagínense, muere mi papá y estábamos así, la mayor tenía 16 años, yo tenía 6 años. Entonces, ¿qué cree que hace mi mamá? Mi mamá pone así como que una cobertura sobre mí, ¿verdad? Como diciendo, te voy a cubrir porque no sé lo que viene y quizás lo que viene va a ser muy difícil, ¿sí? Para empezar, quiero pensar que no sabía qué hacer
al momento de no estar su esposo. Entonces mis hermanos, ¿qué tuvieron que hacer? Estudiar y trabajar. Y para muchos de ellos, quizás les costó el trabajo de decir, híjole, tengo que llevar comida, dinero a mi casa, ¿para qué? Para que mis hermanos chiquitos coman, ¿sí? Entonces, yo quiero que entiendan que esta parte para nosotros como familia fue muy difícil, porque veníamos quizás de una familia de abolengo, una familia que no le faltaba nada, ¿no? Entonces, imagínense, mis hermanos después de tenerlo todo, ya no tenían nada y tenían que esforzarse ¿para qué? Para salir adelante. Uno de ellos se casaron a temprana edad y bueno, pero los que se quedaron fueron los que quizás, quiero pensar, que fueron marcados por esa parte. Entonces, yo recuerdo que lo primero que pasa en mi vida es que voy a la escuela, ¿no? Tenía que ir. Y para mí era como un impacto, porque yo recibí el primer tipo de bullying en el primer recreo. Pues yo estaba güerito, pecoso, y pues imagínense, o sea, me decían, no lo voy a decir cómo me decían. O les digo, sí les digo. Me decían Pompis Guayabero, ya saben por qué. Aunque las Pompis ya se fueron, ¿verdad? Pero así me decían. Y aparte, fíjese, los labios los tenía bien rojos. Entonces me decía que me pintaba los labios, y para mí era una ofensa bien grande. Entonces iba llorando a la casa, y yo lo que menos quería era ir a la escuela. O sea, yo decía, mamá, yo no quiero ir. Pues vas. Y me acuerdo de la canción, los que se acuerdan de aquella época, ¿de qué será? De Menudo para allá, tocaban una canción que se llamaba Caminito a la escuela, ¿va? Sí se acuerdan. Nomás los de aquí, los de allá no se acuerdan. Ok, entonces esa canción yo nada más la escuchaba, yo decía, no, yo no quiero ir a la escuela, ¿no? O sea, yo decía, no. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a enfrentar al bullying ese. Entonces, me acuerdo que me decían el menonita, y yo no sabía ni qué era eso, porque estaba güero. Y ahorita ya no, pero era una burla para mí. Entonces yo bloqueé, fíjate bien, el conocimiento a la educación. Entonces siempre me la pasaba llorando y llorando, como el cucurrucu paloma, ¿no? Me la pasaba llore y llore. Entonces mis hermanos se desesperaban y decían, mamá, ya estuvo, hombre, ya suéltalo, está bien chiflado. Entonces, ¿qué tuve que trabajar el resto de mi vida? Fíjate, tuve que trabajar en los apegos, en las emociones, en mi carne. ¿Cuándo fue esta transformación? Obviamente cuando fui creciendo, pero al momento que hice Jesucristo mi Salvador y mi Señor, fue el momento en que yo me di cuenta de toda esa realidad, esas etiquetas que venía arrastrando. Entonces, ¿cuál ha sido mi proceso? El darme cuenta que día a día yo dependo más y más de Él. Y constantemente, déjame decirte que sigo aprendiendo. Esto no ha terminado. Y claro, leo la Biblia, oro, he aprendido a orar, he aprendido a ayunar, antes no lo hacía. Y también he aprendido de muchos de ustedes que me permiten ser su amigo, me permiten tener una plática, una charla importante. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? En que no veas tu presente, si tienes problemas, si estás pasando por alguna circunstancia, como algo que no tiene solución. Muchos de nosotros estamos viviendo de un pasado doloroso y tormentoso, y le estamos dando vuelta a las cosas pensando que no hay salida para tu problema. Y déjame decirte que sí lo hay. Sí, ayer, en estos días tuvimos la oportunidad, fíjate, de llevar Celebremos la Recuperación a una empresa, ¿sí? Donde tienen muchos problemas de droga. Entonces te das cuenta que la droga no es el problema, sino es el origen, es el entorno de donde tú vienes, ¿sí? Ahí te das cuenta cómo hay tantos vacíos emocionales, espirituales de cada persona que estamos aquí. Entonces, quiero decirte que si tu origen está lastimado, probablemente traes alguna etiqueta o vienes arrastrando alguna situación de esta. Si eres el hijo mayor, probablemente te tocó de que tus papás se divorciaron
Y a partir de ese momento tú fuiste el padre. Te dijo tu mamá, a partir de este momento, mi hijo, usted es el hombre de la casa. Y tú, ¿qué onda? ¿Sí? Y entonces por salirte de la casa te casaste a temprana edad y a lo mejor tienes un matrimonio fallido. Si eres el de en medio, probablemente los de en medio, fíjense bien, son los sándwiches, son los mediadores de la familia, son los que dicen, son los referees, ¿no? El que escupa primero, órale, ¿no? Entonces, pero siempre están defendiendo la causa, generalmente, no estoy diciendo que sea una regla, ¿sí? ¿Y los más chicos quiénes son? O los coyotitos, ¿verdad? ¿Sí? Si los papás los tuvieron a una edad grande, pues son los que más disfrutan, porque acuérdense que los primeros les dan todo lo mejor, ¿verdad? Al del medio pues lo que le sobra al otro, ¿sí? Y el último pues no, ya se le ha olvidado, ¿no? Pero si los tuvieron, fíjense bien, a una edad ya avanzada, pues son los que quieren más, ¿no? Entonces, fíjate la reacción de la persona del medio. También dije que eran ¿qué? Las ovejas negras, ¿sí? Y las ovejas negras ¿qué hacen? ¿Sí? Pues los anda sacando de la cárcel, no quieren estudiar, etcétera. Pero a veces también, fíjate, esas ovejas negras son los grandes empresarios, ¿sí? Y uno se sorprende, este era bien burro y mira dónde está, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que generalmente esa oveja negra está alzando una bandera y está diciendo, hey, así vivimos en mi casa, por eso soy así. Abusados. Entonces te decía del más chico. El más chico generalmente él cuida de sus padres, está al pendiente, pero también es uno de los que más sufre, ¿verdad? Una pérdida, sufre el pequeño. Entonces yo no sé qué número de hermanos seas tú, que yo, fíjate, siendo el pequeño y al ir creciendo vi cómo esta afectación familiar había sido muy grande, y te voy a decir por qué. Te decía, mis hermanos de haberlo tenido todo, ahora ya no tenían nada. Tener que batallar con una identidad nueva y difícil y adaptarla a un nuevo estilo de vida, eso es muy, muy difícil. Entonces, mis hermanos, como te decía, tenían que estudiar, trabajar, ¿sí? Para poder nosotros comer. Entonces, vas creciendo en la vida y muchos te dicen, oye, tú eres fulano de tal, ¿por qué dices que estás mal? Y yo decía, pues porque no tengo, o sea, vivo así. Me decía, no, tú eres tal apellido, para no decir Villarreal, no se crean. Y yo decía, bueno, está bien, pero ¿de qué me sirve ser de tal apellido si llegando a mi casa no sé si voy a comer, por ejemplo? ¿De qué me sirve ser de tal apellido si al final no va a estar mi papá ahí? ¿De qué me sirve? Y entonces como que eso nos lo querían meter y muchas veces, fíjate bien, yo tuve que fingir, porque vas creciendo con esa vergüenza, vas creciendo con esa culpa y yo tuve que fingir, muchas veces tuve que mentir, decir que realmente éramos una gente que estaba bien, cuando no era cierto. O sea, vivíamos con muchas carencias. Entonces, y si me decían, ¿por qué usaba siempre los mismos zapatos, inclusive para ir a una fiesta? Yo decía, no, es que sí tengo otros, pero con estos ando bien cómodo. Pero nadie sabía que los traía agujerados. Nadie sabía. Y tenía que fingir. Igual con la ropa, ¿sí? Entonces, me daba vergüenza también decir que vivíamos en una casa de renta. Me daba vergüenza. Mucha gente que me conocía, yo trabajé varios años con un primo que obviamente tenía dinero y pues tenía carros del año, entonces me veían salir de su casa y pensaban que yo vivía ahí. Y yo decía, sí, es que es un primo, yo vivo ahí temporalmente, y no es cierto. La realidad es que yo era el chofer de su casa, yo era el que cuidaba a sus hijos. Y me da vergüenza decir dónde vivía, me da vergüenza decir. Pero lo que te quiero decir, que esa vergüenza venía de ¿qué? De esas etiquetas. A lo mejor, no sé, esas mentiras eran como un estilo de vida para mí y fueron permeando y me fui acostumbrando a ellas, desgraciadamente, hasta que conocí a Dios y me confronté con esa realidad, con Dios.
Por eso esta historia de Esaú y de Jacob impactó mi vida, de cómo una madre, fíjate, léele esa historia, está muy interesante, ahorita te la platico, porque la madre escucha al esposo, Isaac, que se estaba quedando ciego, y le dice: Jacob, ¿era qué? El preferido. ¿Esto qué onda con la mamá? ¿Por qué prefería a Jacob? Y le dice: escucha, hijo, tu papá le va a dar la bendición a Esaú, adelántate. Dice: mamá, pero si mi hermano está bien velludo y huele bien gacho, y yo estoy lampiño y chaparrito, ¿cómo va a querer mi papá al momento que me toque? Va a decir: tú no eres Esaú, canijo. Y dice la mamá: no, hombre, no te preocupes, vamos a ponerte pieles para que asemejen que los vellos de tu hermano. Y como las pieles huelen gacho, pues no importa, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo desde ahí, a través de la mamá, engañan ¿a quién? Al papá, ¿sí? Y ahí, fíjense, esta historia me llama la atención porque lo enseña ¿qué? A mentir. Podemos decir que ¿qué clase de mamá es esta? Por eso te digo, a veces enjuiciamos y decimos: ¿cómo está esto? Y según la historia relata que cuando esto pasó, ¿sabes cuántos años tenían los nenes? ¿Cuántos crees? 72 años. 72 años. O sea, lo que quiero que veas cómo el impacto, la gran influencia familiar que existe o que existía en las familias, ¿no? Porque como padres a veces ¿por qué hacemos esto con nuestros hijos? Siempre hay un hijo en el cual tú tienes más, no sé, acercamiento, por no decir el consentido, ¿sí o no? ¿No, mamás? ¡Yujú! ¿No, mamás? ¿A que sí? Bueno, está bueno, el más cercano, ¿sí? Para que no sientes de que, ay no, yo los quiero a todos. Yo siempre he escuchado esa palabra. No, a mí todos son iguales. No es cierto, siempre tenemos a alguien y hay que reconocer. Entonces, aquí fíjense, a partir de ahí Jacob sale huyendo de la presencia de su padre y de su hermano. ¿Por qué? Esaú dice: ¿sabes qué? Una vez que muera mi papá, me voy a dedicar a matar a mi hermano, a donde se vaya, canijo. Porque esto que me hizo, dice, primero me robó los privilegios de ser el hermano mayor por una comida. Esaú era así como que: sí, hermano, está bueno, o sea, dame una comida y te doy mi primogenitura, no importa. Él no sabía, ni siquiera se daba cuenta, porque él era un nómada, era una persona que me imagino que siempre andaba en el campo, ¿sí? Y Jacob, como era el pegadito de la mamá, decía: mira, mijo, póngase abusado, mijo, ¿sí? Póngase abusado. Entonces le quita los privilegios de ser el hermano mayor. Y aquí, fíjese, también le quita la bendición del padre. Qué difícil, ¿no? Entonces, quiero que entiendas que el tener la bendición del padre era algo sumamente importante, ¿sí? En esos tiempos. Como él lo tuvo en poco, fíjate cómo Jacob, cuyo significado es tramposo o el usurpador, por eso muchos dicen que el significado tiene mucho que ver. Entonces, él hizo trampas por donde quiera. Inclusive cuando sale huyendo le dice: vete allá con tu tío Labán. Y pues también le hizo el pelo, ¿sí? Al tío. Entonces llega un momento, y quiero que te grabes en tu corazón, de cómo Jacob obtuvo la bendición de Dios, tuvo el favor de Dios, ¿sí? Pero no la aceptación de la gente. Y quiero decirte esto: hoy en día hay mucha gente que probablemente tiene la bendición de Dios, pero no tiene el favor de la gente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Hay muchas personas que tienen el llamado a ser pastores, y lo son, pero tienen iglesias vacías. Hay personas que son empresarios y ganan mucho dinero, pero no tienen amigos. No sé si te has fijado en eso. O sea, tienen el favor de Dios porque tienen la bendición, pero probablemente no tienen el favor de la gente. Y esto es precisamente lo que le estaba pasando a Jacob.
¿Cómo te defines tú en esta mañana? Yo conozco, fíjate, gente que se la vive la vida pausada. Es decir, yo conozco gente que ya tiene más de 50 años, ¿sí? Y como que se quedaron en la época de los 80s y se juntan con chavos de 20 años. Dices tú, ¿cómo puede ser? Ya pasó y se quedan, no, es que, y se visten acá como chavorrucos, ¿va? ¿Sí o no? Eso ya pasó, ya no es tu época. Ya estás hasta pelón y te pones cachuchas para aparentar que tienes pelo. O sea, no. ¿Cómo vives tu vida hoy? ¿Cómo te defines? Yo, fíjate, muchas veces así me sentí. Me sentía que estaba pausado. Duré 25 años en el gimnasio y yo veía chavos de secundaria que llegaban ahí o de prepa. Pasaron los años, se recibieron y tenían grandes trabajos y yo me decía, yo sigo aquí, pausado. ¿Qué estoy haciendo? Me sentía mal, me sentía con una autoestima baja. Yo decía, algo tiene que cambiar. Entonces me acordé de esos resentimientos y esas etiquetas que probablemente mis hermanos me pusieron y a lo mejor ellos ni se dieron cuenta. Pero empecé a pensar, yo dije, fue a partir de ese tiempo en que yo estaba así. Empecé a hacer cambios significativos. ¿Y sabes algo que hice? Entendí lo que era el perdón. Cuando entendí lo que era el perdón, yo fui con mis hermanos y de veras les pedí perdón a todos, a mi mamá también. No sé si lo recuerden o no. Me decían, este está loco, pues ¿qué tiene? Pero a mí me valía. Y después de ahí yo trataba de agradarlos a mis hermanos diciéndole, ya cambié. Y mis hermanos así, pues no, yo no veo cambio en ti. Y yo, ¿por qué no me creen? Y me frustraba. Es más, me sentía como dice este salmo. O sea, quería agradar a medio mundo, quería estar en paz con todo el mundo. Y fíjate lo que dice, estoy cansado de vivir entre personas que odian la paz. Busco la paz, pero ¿qué? Cuando hablo de paz, ellos quieren guerra, quieren bronca. ¿Sí o no? ¿Será así tu vida? La verdad, llegó un momento en que yo me cansé. Dije, esto ya no es para mí, esto ya basta. Necesito ver en mí, necesito pensar en mí, necesito ver que los cambios sean hechos en mi vida y no palabras. Estoy en el proceso. Yo no estoy diciendo que ya cambié, yo no estoy diciendo ya soy otro. Pero lo primero que me enfoqué fue en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en mí. Y ¿sabes algo? Vale la pena. Aunque ha pasado el tiempo, vale mucho la pena. Al final quiero que veas esta historia, porque probablemente, mira, tú sigues trabado en esas condiciones de tu vida, de tus temperamentos, y a lo mejor estás resentido con tus hermanos. Por eso mencioné esta conferencia de familias separadas. Continúo leyendo y dice, Jacob envía regalos a Esaú. Dice, entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú, humildes saludos a tu siervo Jacob, de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños y ovejas y de cabras y de muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro. Pero dice, con un ejército de 400 hombres, dijo Jacob. Oh, caray. Jacob dice, quedó aterrado con las noticias. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños de la manada, a las manadas y a los camellos. Pues pensó, dice, si Esaú encuentra uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Fíjate, Jacob ya estaba cansado de huir. Ya no quería seguir huyendo. Inclusive a la esposa le decía, oye, ya hombre, si tu hermano te encuentra y te mata, pues ya estamos cansados, Jacob, ya párale.
Pero este encuentro, fíjate, quiso sorprenderlo con regalos cuando Esaú era rico también. ¿Y por qué hizo Esaú mandando el ejército por delante? Porque quería demostrar que todo lo que él tenía como hermano lo quería compartir. Quería decir: hermano, ya son muchos años, ya párale. Quiero amarte, quiero estar contigo, hermano. Quiero demostrarte que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No se crean. Pero algo interesante aquí es: ¿cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Qué nos deja esta historia? Que quizás tú sigues atrapado, estancado en alguna situación de tu vida. A lo mejor este es el momento crucial de hacer las paces con tu familia. Mira, ya viene diciembre. Yo creo que diciembre es un buen mes para estar con ellos. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no les hablas a tus hermanos? ¿Hace cuánto tiempo no les estás peleado con tus padres? ¿Estás resentido con ellos? Y te puedo asegurar que a lo mejor mucho de lo que estás estancado ahorita se pueda deber a que tú no has podido perdonar. Yo he escuchado familias completas que han batallado con esto. Yo te pregunto, ¿estás resentido? Fíjate lo que dice Mateo 5, 23, 24. Dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda ante el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice: deja la ofrenda ahí en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Por más bien que tú quieras hacer afuera, si no estás bien en el origen, que es tu familia. Yo sé que dices: yo tengo mis hijos y mi familia y esto me importa, y tienes razón. Pero no te olvides que tus hermanos llevan también tu sangre. ¿Sí o no? Por último, quiero dejarte 3 puntos. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, va. Deja el orgullo a un lado. Si eres de las personas que no se retracta por lo que dijiste, en otras palabras, eres muy machito. No, que lo dije, ya no para atrás ni agarrar vuelo. Pues agarra vuelo. Te voy a decir por qué. Porque si tú vives, ¿sí?, añorando de que ellos van a cambiar, a lo mejor no. Y si Dios te puso aquí y me puso a mí, ¿es para qué? Para que demos el primer paso. Te aseguro que el más dañado eres tú si no lo haces. Considera, porque también fíjate, todo lo que declares y lo que afirmes con tu boca, tarde que temprano va a suceder. Acuérdate, la fe funciona tanto si crees como si no crees. Segunda de Samuel 22, 28 dice: rescatas al humilde, pero tus ojos, dice, observan al orgulloso. ¿Y qué? Y lo humillas. Al final, la factura la vas a pagar aquí si eres muy orgulloso. Créelo. Número 2, no guardes rencor y saca de tu vida todo odio o resentimiento. Te digo algo, saca de tu vida lo que no sirve. ¿Por qué? Porque no te conviene. Todo lo que se guarda tarde que temprano se echa a perder. Si no aprendes a ser humilde y a reconocer tus faltas, nunca aprenderás a viajar ligero en esta vida. La vida se trata de eso. La vida cristiana se trata de viajar ligero. Entendamos eso. Levítico 19, 18 dice: no busques ¿qué? Vengarte, ni guardes rencor contra quién. Tus hermanos, ahí dice los israelitas, pero ponle nombre de tus hermanos. Sino ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, porque yo soy el Señor. Y amar al prójimo es el segundo mandamiento. ¿Qué esperamos? Por último, perdona a todo aquel que te hizo daño, sea tu papá, sea tu mamá, sean tus hermanos. No esperes el día de mañana para ir a reconciliarte y decir: mañana voy. Te digo algo, porque a lo mejor mañana ya no lo vas a tener. Y vas a estar con los hubiera. Y le vas a llenar de flores el panteón. ¿Para qué?
Es que era muy bueno mi hermano, mi papá, mi mamá. No, Señor. Ahí quedó todo. Segunda de Crónicas, y esta es una promesa, escúchame bien, esta es una promesa para ti, para mí. Dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre, si tú dices, yo soy de Cristo, yo soy de Dios, dice, se humilla y ora, busca mi rostro, dice, y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dios quiere que limpiemos nuestro corazón de toda culpa, de todo odio y de todo resentimiento, y de aquello de que al final te está enfermando. Entiéndelo. Las emociones enferman. ¿Tienes azúcar? ¿Alta presión? Chécale, a lo mejor traes muchos corajes, muchos resentimientos por ahí. ¿Cómo está tu vida? Te pregunto el día de hoy. Si estás peleado con tu familia, reconcíliate. Es que yo ya soy de Dios, por eso eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, quiero que te pongas de pie, por favor. Pónganse de pie todos los que están aquí. Quiero orar por ti. Quiero hacer primero una oración si nunca has recibido a Cristo en tu corazón. Y cierras tus ojos y ores conmigo ahí en silencio y le digas: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque me permites estar aquí en tu presencia. Dile: perdona todos mis pecados. Dile: y borra todas mis rebeliones. Ayúdame, Señor, ayúdame a perdonar a aquellas personas que me hicieron daño. Dile: pero quiero estar bien delante de ti, Señor. Te doy gracias porque hoy, si muero el día de hoy, dile: voy a estar en tu presencia. Y yo te digo en esta mañana, créelo, si haces esta oración conmigo, ahora eres un hijo de Dios. Dejaste de ser una criatura y puedes celebrar junto conmigo que somos la familia de Dios. Ahora quiero orar por ti, ahí donde estás. Si hay algo, un resentimiento, un dolor, algo que estás tratando de trabajar y no puedes, y me puedes decir: Alejandro, es que no puedo perdonar. Este es el momento. Este es el momento. Y Dios, escúchame bien, te va a dar la oportunidad. Y pídele esa señal al Señor. Dile: Señor, dame la oportunidad de poder hablar con ese hermano, esa hermana, ese tío, ese papá, esa mamá. Y sabes algo, no esperes a que te pida perdón, pídele tu perdón. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por todas aquellas personas que aún no han podido perdonar. Yo te pido, Padre, en este momento que toques el corazón de todas estas personas que están aquí, esos hijos tuyos, Señor, que por alguna razón les ha costado perdonar. Señor, yo fui un niño violentado y yo perdoné, Padre, y fui libre. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que todas estas personas vayan con ese ser querido y le pidan perdón. Ayúdalo, Señor. Ten misericordia, Padre, para que el día de mañana, si muere esa persona, yo pueda sentir esa libertad. Gracias, Padre. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Y te quiero pedir otra cosa, así como estás. Si aquí está tu papá, está tu mamá, está tu hermano, y traes algo contra él, acércate, muévete de tu lugar y acércate. Si te peleaste en esta mañana con tu hijo, ve y acércate y reconcíliate con él. Este es el momento. Si tienes el valor suficiente, sal de tu lugar y ve y abraza a tus hermanos. Y si no están, saliendo de aquí, ve y no esperes más. Vamos a escuchar este canto, porque este canto te va a dar identidad con el Padre. Vamos a escucharlo. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de